Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, ¿usted? Bien, bien. Aquí está intentando trabajar un poquito. Buenas tardes, Luisa. Bueno, eh, para el día de hoy, entonces, no sé si desean, entonces trabajamos un poquito con respecto a lo que es la parte de algunas de las preguntas que ustedes me han hecho y de lo que hemos trabajado pues en las clases. Y algo que le prometían a Julio César, ¿cierto? Que ¿Qué era, cosa? sí, Julio César, ¿Qué cosa? que era entender bien lo que es la función acumulada, Ah, sí, sí, sí. ¿cierto? No sé, ¿te acuerdas que me hiciste una pregunta más o menos relacionada con el Sí, era el taller. Sí, pero que de todas formas tenías como algunas dudas con respecto a esto, ¿cierto? Sí, sí, profe. Entonces no sé si trabajamos esa parte, ¿ustedes qué dicen? ¿Mm? ¿O tienen alguna otra sugerencia? Bueno, entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a abrir acá. Ya les comparto pantalla. Bueno, entonces tenemos la siguiente situación. Vamos a entender bien lo que es la función de distribución acumulada, lo que se llama la función de distribución únicamente, pero que normalmente también la llaman acumulada. Y es, ¿por qué se llama acumulada? Porque como el nombre lo dice, ella va acumulando cosas hasta llegar a lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces, uno muchas veces piensa, bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente hace esa función? Y si esa función es de esa forma, ¿qué propiedades importantes tiene? Una de las propiedades más importantes de la función acumulada es que ella siempre va a ser continua. ¿En qué sentido? O sea, cuando usted hace la integral, cuando hace la función, le va a dar siempre continua. Entonces, ¿cómo así? Si yo tengo una función discontinua y lo hago acumulada, se va a convertir en una función continua. No es que la función se vuelva continua, sino que la acumulada es continua. Entonces, pensemos en este problemita. Ustedes me ayudan a resolverlo. Entonces, digamos, que sea f de x igual, va una bien sencilla, va a tomar una función bien sencilla que es 2. Si x es mayor o igual que 1, si x es mayor o igual que 1, y va a ser menos 4 para los x menores que 1. Para los x menores que 1. Y digamos que x pertenece, va a tomar a x en un intervalo cerrado 0,2. ¿Cierto? Y después vemos la relación que existe esto después con funciones pues, acumuladas. Primero que todo, ¿cómo sería la gráfica de f de x?
Entonces serían como dos rectas constantes discontinuas ahí. Exactamente. Fíjese que es una función que es discontinua. Acá, uy, ¿qué pasó? Así. Es una función discontinua. ¿Y cómo es esa función discontinua? Vamos a hacer la grafiquita para ver qué nos dice. Y a partir de esa gráfica empezamos como a jugar con ella. Y entonces va a decir que la función f de x va a ser de esta forma. Digamos que aquí está nuestra función, nuestros ejes x y y. Y entonces me está diciendo, si x es mayor o igual que 1, más que aquí está el 1, entonces mi función vale 2. Entonces quiere decir que aquí, digamos que aquí vale 2, cerrado, ¿cierto? Porque es mayor o igual, y sale de esta forma. Pero fíjese que x está entre 0 y 2 únicamente. Entonces quiere decir que no lo vamos a alargar tanto, sino que lo alargamos únicamente hasta el 2. Si aquí está el 1, aquí está el 2, entonces es esta línea. Y nos dice que para los x menores que 1, pero tiene que ser mayor que 0, entonces esa función vale menos 4. Entonces si venimos acá, menos 1, menos 2, menos 3, pongamos que por acá quede menos 4. Por acá. Y entonces esa función ya no es, para que esa función viene no hasta acá, abierto acá, ¿cierto? Para que sea función, porque cuando llegue a 1, ya salta a 2. Entonces esta es nuestra función f de x. ¿Totalmente de acuerdo? Sí, profe. Bueno, segundo, ya nos dimos cuenta gráficamente que nuestra función es discontinua. F de x es discontinua. ¿Y dónde tiene la discontinuidad? Tiene una discontinuidad en 1. La primera pregunta que uno se podría hacer, bueno, ¿esa discontinuidad es removible o no? Ya Juan David nos dio una de las respuestas y es que no. Pero quiero saber si todos estamos de acuerdo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que una de las discontinuidades más pues que uno le da como tristeza cuando está trabajando es que no sea removible, porque es lo que se llama una discontinuidad esencial. Y esas discontinuidades son bastante malucas de trabajar, entonces, ¿cierto? Pero entonces la pregunta siguiente, la discontinuidad es, como nos dice Juan David, entonces miramos a ver si es removible o no es removible. Juan David nos dice que no es removible, por lo tanto entonces se los dejo para que ustedes lo verifiquen. Y como tercero es encuentren
encuentre, un momentico, yo borro esto acá, que no sé por qué no escribió esto bien. Encuentre la f de x. Esta f de x acumulada. Esto es lo que se llama la acumulada. ¿Y cómo nos van a definir esto? Nos lo definieron como la integral. En este caso, pues en probabilidad viene a ser desde menos infinito hasta un x. Nosotros lo vamos a hacer desde 0 hasta x. ¿Por qué? Porque el intervalo que estamos trabajando es el intervalo 0, 2. Entonces esta es la integral de f de x por el diferencial de x. Entonces, una de las propiedades, como les decía, que es muy bonita es, vea que la función inicial es discontinua. Entonces, la pregunta que nos podrían hacer es, f de x es discontinua. Esa sería una de las preguntas, ¿cierto? Sabiendo que viene de una distribución, de una función discontinua, nos podrían preguntar si realmente ella sigue siendo discontinua. ¿Ustedes qué dirán? Antes de continuar. Fíjense que esta variable x es lo que llaman variable muda. Yo la voy a cambiar por una t, ¿cierto? Para que no nos quede de la misma forma que acá esta variable. Entonces nosotros necesitamos mirar, como se dice, es acumulada. Esto es acumular. Entonces vamos a ir acumulando, que es lo que me interesa en la parte de estadística. Vamos a ir acumulando área. Entonces nos va a decir, tenemos que mirar, para hacer esta integral tenemos que mirar dónde está x, si está antes del 1 o después del 1. Yo sé que la x se va a variar desde el 0 hasta el 2, pero necesitamos saber en dónde están moviéndose, si en el intervalo 0, 1 o en el intervalo 1, 2. Entonces miremos esto, y es, si x es menor que 1, entonces, ¿qué me va a decir? Es que nosotros vamos a encontrar áreas en este cuadrito, ¿verdad? En este cuadrito. ¿Qué significa eso? Que si aquí está X, entonces nosotros estaríamos calculando esta área. Así está aquí X. Pero si movemos otro poquito a X, vamos a hacerlo con otro color. Vemos que si ponemos a X por acá, llamémoslo X1, entonces lo que me está diciendo es, a esta área que está aquí, acumúlele esta pequeña área también. ¿Cierto? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces nos va a decir de la siguiente forma, y es que la integral de 0 a x de la función f de t de t va a ser igual a ¿quién?
va a ser igual a la integral de 0 hasta x. Pero en este caso, entonces, ¿qué función tomamos? ¿Qué parte de la función tomamos? ¿Igual a 2 o igual a menos 4? Igual a menos 4. Muy bien. Entonces, cuando llegamos a esto, tomamos como menos 4 por el diferencial de t. Al hacer los cálculos, ustedes se van a dar cuenta que esto vale menos 4x. ¿Cierto? Ya ustedes hacen la integral. Si alguien tiene problemas con la integral, me dice y la hacemos completamente, ok. ¿Nadie tiene problemas con la integral? Bueno. Bueno, entonces ya sabemos que si x se está moviendo en este espacio, mi función f de x va a estar dado por esta expresión. Ah, José Domingo, pero entonces, ¿cómo me doy cuenta acá? A un momento, es que dígame usted dónde está x y yo le encuentro el área que me está pidiendo. Dígame en dónde está x. Yo le estoy diciendo que cuando x esté entre 0 y 1, yo puedo encontrar el área acá. Como segundo, entonces esto sería como si x vale entre 0 y 1, ¿cierto? Ahora, como parte B es si x pasa a ser mayor que 1. Es decir, si x es mayor que 1, ¿dónde estará x? X ya está por este lado, ya estaría por este lado, entonces ya nos tendríamos que ir hasta esta función. Entonces, ¿cómo haríamos para hacer la integral que nos están pidiendo? ¿Cuál sería entonces la integral de 0 hasta x de f de t de t? A ver, alguien que me ayude con esta integral. Sabiendo que ya está en el intervalo 1, 2. Si alguien quiere hablar, puede habilitar el micrófono y decirnos cómo hacerlo. A ver. Juan David nos dice que a menos 4x más la integral de 0 a 1. Juan David. Pero si de 0 a 1 vale menos 4x. A ver, vamos a... Pero creo que Juan David fue más que de pronto fue que pudo haber escrito mal. Si x está entre 0 y 1, va a suceder esto. Pero si ya x salta acá, ¿cierto? Entonces, si x ya está entre 1 y 2, para llegar a el intervalo 1, 2, la x tuvo que pasar por el intervalo 0, 1.
¿cierto? Es decir, si usted quiere ir del 0 hasta el 2, si ya está aquí, es porque tuvo que pasar por acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser la integral, pero ya no va a ser la integral, el menos 4x Juan David, porque 4x es porque la x estaba moviendo ahí, entonces no estábamos no teníamos el punto exacto donde estaba la x, se movía. Pero cuando ya está aquí, ya tenemos seguridad que él recorrió todo este intervalo. Entonces va a ser la integral de 0 hasta 1 de f de t más la integral de 1 a x por el f de t. Entonces, ahora sí, me está diciendo es que cuando la x pase a estar en el intervalo 1, 2, quiere decir que ya tenemos toda esta área. Tenemos el área de todo este cajoncito. Y le vamos a agregar el área desde el 1 hasta donde se encuentre la x. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Va a ser algo que nos va a decir, ¿cuánto vale esta integral? Esta integral va a valer desde 0 hasta 1 de menos 4 por el diferencial de t más la integral de 1 a x de 2 por el diferencial de t. Si nosotros hacemos esa integral, yo les voy a dar la respuesta completa, nos va a dar 2x menos 6, ¿cierto? Les doy un minutito para que la hagan o me creen que les da eso. Bueno, entonces ya teniendo eso, ya tenemos cómo graficar la función y definir quién es nuestra f de x mayúscula. Entonces, ¿quién será f de x mayúscula? Como nosotros estamos trabajando en el intervalo 0, 1, 0, 2, entonces podemos decir, vea, si la x es menor que 1, pero es mayor que 0, entonces la función vale 4x, menos 4x. Esto vale menos 4x. Pero si saltamos, esto es para si x es menor que 1. Y va a valer 2x menos 6 si x es mayor o igual que 1. Es decir, que está entre el intervalo, está en el intervalo 1, 2. Ahora ya tenemos entonces nuestra f mayúscula. Esto lo estamos haciendo como en cálculo, pero quiero que lo hagan así, que lo miremos así, es para que después lo llevemos a nuestra parte de la probabilidad. Entonces, como quinto paso, podría ser esto, realizar la gráfica de f de x. La gráfica de esa función. Les doy un minutito para que ustedes hagan la gráfica de esa función y observemos algo. Exactamente, vea que Juan David se dio cuenta de algo, y es que cuando nosotros hacemos esta gráfica, cuando nosotros hacemos ya la gráfica de f de x mayúscula,
ya tiene otra propiedad. Y es que fíjese que cuando x vale 0, ¿cuánto vale mi función? Cuando x vale 0, nuestra función vale 0. Está acá. Cuando x vale 1, esto vale menos 4. Entonces, cuando x valga 1 positivo, cuando esto valga 1, nuestra función vale menos 4, que sería acá. Por lo tanto, esta partecita, esta parte, es una recta que viene acá. Ah, José Domingo, pero es que aquí no está tomando el 1, es abierto. Muy bien, es abierto. Entonces hagámoslo acá abierto. ¿Y qué pasa cuando ya entre 1 y 2? Entonces, cuando ya valga entre 1 y 2, va a valer esto, ¿cierto? Entonces, cuando x valga 1, esto vale 2 menos 6 da menos 4, que es exactamente acá. Entonces, este pedacito, este huequito se llena. Y cuando x valga 2, que sería el último punto, porque ya con 2 puntos podemos hacer una recta. Esta es la ecuación de una recta. Entonces, cuando x valga 2, esto va a valer 4 menos 6, que es menos 2. Entonces, fíjense que si aquí es menos 4, entonces menos 2 quedaría por acá. Y por lo tanto, entonces vendría acá. Y entonces aquí es cerrado. Y vendría de esta forma. Entonces, fíjense que la función f de x mayúscula, siempre va a ser continua. Siempre va a ser continua. Aunque venga de una función discreta. O discontinua en este caso, pues en el caso de nosotros que hablamos desde la parte de discontinuidad como algo discreto. ¿Cierto? Ahora les dejo como ejercicio 3 minutitos para que ustedes hagan esto. Y es lo siguiente. Vamos a considerar una función f de x igual a digamos 3x, o 3, perdón, 3, en el intervalo, digamos 0,3, ¿cierto? Encuentre f de x. Ya ustedes me dirán qué preguntas tienen. ¿Mm?
Les pregunto, ¿cuánto les dio? Tres x 3x. Muy bien. Esa función es. Entonces, la pregunta que uno me podría hacer acá, bueno, y José Domingo, ¿por qué trabajo cosas de cálculo para probabilidad? Es que es exactamente esto es lo que se trabaja en probabilidad. Solo que en probabilidad ya nosotros la llamamos función de distribución acumulada. Y es que está acumulando, vea, está acumulando. Y además, ya nosotros vamos a decir es que si estamos en probabilidad antes del 0, significa que tiene área 0, o sea, probabilidad de 0. Y esto en vez de coger para abajo, tiene que coger es para arriba. Solo que no puede subir sino hasta 1. Y después, en este caso, cuando llegue a 1, entonces ya todo va a continuar en ese 1. Eso es lo que es la función de probabilidad para nosotros. Entonces, ya con esto, fíjese que esto ya se va a dar cuenta uno de lo que es la parte de probabilidades. Y aquí entonces ya Julio César ya puede entender mucho más fácil el problema que tenía en el taller. Creo que con esto le quedaba más fácil, Julio César, ¿o no? Sí, sí, señor. Bueno. Otra cosa que es bueno ver es lo siguiente, y es esto. Resulta que nosotros cuando tenemos una integral de esta forma, por ejemplo, desde a hasta más infinito de una función f de x por el diferencial de x, esta integral ya usted me habían dicho que se llama una integral impropia. ¿Por qué? Porque es que esta integral, uno de los límites es infinito y esto no es un número. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que encontrar el límite cuando digamos que b va para más infinito de la integral de a hasta b de f de x de x, ¿cierto? Ahora, si este límite es un número real, es decir, es menor que infinito, entonces decimos que esta integral converge. Entonces la integral desde a hasta más infinito de f de x converge. ¿Cierto? Ahora, si en vez de tomar la función únicamente como está, le sacamos su valor absoluto, le sacamos el valor absoluto, entonces decimos que la convierte y sigue siendo finita, etcétera. Entonces uno dice que es absolutamente convergente. ¿Para qué me va a servir esto? Me va a servir para lo siguiente. Nosotros vamos a tener unas integrales. ¿Qué integral? La integral desde menos infinito hasta más infinito de x por f de x por el diferencial de x. Ahora, f de x es una función muy buena. ¿Por qué? Porque esta f de x siempre va a ser mayor o igual que 0 para poder calcular probabilidades. Entonces, no va a haber problema con eso. Entonces, sacarle valor absoluto a esto no va a tener relevancia porque siempre va a ser positiva. Entonces, vamos a decirle lo siguiente, y es que la integral de menos infinito hasta más infinito del valor absoluto de x por f de x, esto es lo que nosotros tenemos que analizar.
¿será que esta integral es finita? Eso es lo que primero que tenemos que analizar. Pero entonces podemos hacerlo así. Podríamos pensar que la integral desde desde menos infinito hasta más infinito de valor absoluto de x por f de x por el diferencial de x, nosotros lo podríamos empezar a mirar como, como el límite. Permítame, yo borro esto acá mejor. Como particionarla. Entonces, límite cuando a tiende a menos infinito de la integral, ¿cierto? Entonces voy a hacer esto acá desde la integral desde a hasta, digamos que hasta un b, ¿cierto? Voy a particionar esto hasta un b de valor absoluto de x por f de x más más el límite cuando, digamos, c tiende a más infinito de la integral desde b hasta c de valor absoluto de x y f de x. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Es que vamos a tener que mirar si esto converge, es decir, si esto es menor que infinito y si esto es menor que infinito. Si ambos son menores que infinito, entonces vamos a decir que esto es menor que infinito y por lo tanto esto se cumple. Si esto se cumple, entonces uno dice, entonces esto yo lo puedo calcular. Y a esto lo vamos a llamar valor esperado de la variable aleatoria x y que lo vamos a denotar como e de x. Esta e es lo que se llama valor esperado de nuestra variable, ¿cierto? Sí. La cuestión es esta, nosotros siempre podemos definir esta integral. Es decir, nosotros podemos siempre definir esto. Todo va a depender si esta integral es absolutamente convergente. Es decir, si se cumple esta propiedad, que esta integral sea finita. Eso es lo interesante acá. Entonces, uno podría pensar en esto. Pensemos en algo así. Vamos a pensar una variable aleatoria. Sea x una variable aleatoria. Esa variable aleatoria, digamos que f de x. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen. Preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Juan David dice que no. Bueno, Andrea también nos dice que no. Los demás. Bueno, Carol tampoco dice que no. Entonces vamos a pensar en esta función. Esta, digamos que x es una variable aleatoria.
Y nos dicen, ah, bueno, pero mi función es de la siguiente forma. Mi función es de la forma A. Si quiere le pueden dar un número a esta A. Si quiere lo hacemos en particular. ¿Lo hacemos en particular o en general? Profe, particular. En particular, bueno. Entonces vamos a pensar en eso. Vamos a pensar que nuestra función es 2e a la menos 2x, esto para los x mayores que 0, y va a ser 0 para cualquier otra parte. ¿Cierto? Entonces la primera pregunta que nos van a hacer acá es la siguiente. Si esta es nuestra función, esta función se le podrá definir, se le puede definir, se le puede definir la esperanza de X. O sea, se puede definir esta expresión. Primero, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No? Andrea dice que la gráfica. Bueno, Andrea, puede ser la gráfica, sí. Vemos que la gráfica nos puede ayudar mucho ahí. Pero más importante que la gráfica en este momento es verificar que f de x es función densidad de probabilidad. Les pregunto, esta f de x es función densidad de probabilidad? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Es función o no es función densidad de probabilidad? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver si para que sea función densidad de probabilidad? Que sea mayor que 0. Que es que la función sea Función. mayor o igual que 0. Exactamente. Que f de x sea mayor o igual que 0. Y digamos que en efecto,
2 es constante positiva. ¿Cierto? 2 es constante positiva. Eso, Juan David. Y sabemos que la función exponencial e a la menos 2x, por ser exponencial, siempre va a ser mayor o igual que 0. Entonces siempre es mayor que 0. Entonces ya tenemos que 2 es una constante positiva y esta es positiva. Luego, ya Juan David se nos adelantó. Luego 2 por e a la menos 2x es mayor o igual que 0. Por lo tanto, nos va a decir que así f de x es mayor o igual que 0. Y como segundo nos va a decir que la integral, ¿por qué la integral y no la sumatoria? La integral desde 0 hasta más infinito. Carol, muy bien, porque la variable que nosotros tenemos acá, fíjese que me está diciendo que es una variable de tipo continuo. Muy bien, Carol. Entonces, esto es igual a la integral de f de x por el diferencial de x. Yo voy a escribir una cosa aquí y ustedes van a decir si está mal escrita o no. Voy a hacer un cambio de variable. Voy a poner sea y igual a menos 2x. Entonces esto va a quedar integral. Si x vale 0, entonces y vale 0. Si x, a ver, si x va para 0, y va para 0. ¿Cierto? Entonces va a quedar 2. Entonces esto va para 0. Y si x va para más infinito, esto va para menos infinito. Y esto va a quedar el diferencial de y, va a ser igual a menos 2 diferencial de x. Entonces va a ser el diferencial de x por menos 2. Es decir, va a quedar que esto lo tengo que hacer, el diferencial de x es igual a menos 1/2 por el diferencial de y. Esto es por menos 1/2 diferencial de y. Y esto es igual a con este cancela, queda menos la integral de 0 a menos infinito de e a la y diferencial de y. Esto es igual a menos la integral de a la y, s a la y, entre 0 y menos infinito, y esto me va a dar 1. Les pregunto, ¿lo que hice ahí está bien o está mal o le falta algo?
Juan David nos dice que no está bien. Juan David, ¿por qué no está bien? Ya Juan David nos dice que está bien. Entonces no había error. Andrea, ¿tú qué dices? ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo con Juan David? ¿O está mal? Ahí hay algo que arreglarle. Pues pero yo creería que sí, que está bien. Está bien. Julio César. Profe, yo lo hago bien. Julio César la ve bien. Carol. Carol. Ay, Carol, no había visto tu respuesta. Ah, Carol, cuando dice aquí el cambio de variable. Cuando aquí dice el cambio de variable, fíjate que cuando x va para 0, y va para 0. Y cuando x va para más infinito, entonces te va a quedar más infinito. Por menos 2 te da menos. Menos 2 infinito. Que sería menos infinito. Así, Caro. Uno lo que hace es esto. Si x va para 0, entonces, ¿qué te queda? Y es igual a menos 2 por 0, que esto es igual a 0. Conclusión, y va para 0, que sería este 0. Y después hacemos, si x va para más infinito, entonces nos va a quedar que y va a ser igual a menos 2 por más infinito. Y nos va a quedar menos por más, da. Claro que esto no es como tan ortodoxo decirlo, pero lo que me está diciendo es que al más infinito hay que cambiarle el signo porque está aquí un negativo. Entonces queda menos y infinito por 2. Infinito por 2, Carol, ¿cuánto te da? Infinito, ¿cierto? Entonces aquí queda menos. Carol, bien, ¿entendiste? Como les digo, en estas clases lo interesante es que ustedes aprendan. Vean que en este momento no estamos corriendo y estamos viendo temas que vamos pues, de más adelante lo que vamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Esto, para muchos autores, esto está bien, pero si somos estrictos como estudiantes de ciencias y estudiantes de estadística, esto le falta algo. Esta integral es una integral, ¿cómo se llama esta integral? Es una integral, ¿cómo es que dijimos que se llamaba? Impropia. Impropia. Y si trabajamos con una integral impropia, tenemos que trabajar ¿con qué? Con límites, muy bien, Juan David. Con límites.
Entonces, si tenemos esto así, hay que trabajar con los límites. Esto es igual al límite cuando b va para más infinito de la integral de 0 a b de 2e a la menos 2x por el diferencial de x. Y a esto es lo que nosotros le aplicamos las cosas de integrales. Pero no se nos olvide estos límites. Es fundamental, es fundamental. Y en estadística es fundamental porque para nosotros sacar límite es muy sencillo porque, fíjese, para nosotros 33 datos ya es mucho. Es que sea una muestra grande. Entonces es muy importante sacar el límite. Ya cuando ustedes sacan el límite, ya ustedes hacen los cálculos y les va a dar que esto vale 1. Por lo tanto, esa función es una función densidad de probabilidad. Les pregunto, ¿quién será? Luego f de x es función densidad de probabilidad. Mucha gente me pregunta, José Domingo, ¿y uno como profesional de la estadística hace todo esto? Claro, porque es que a ustedes como estadísticos les van a pedir, son funciones que hagan un determinado o que resuelven una determinada situación. En este caso, yo le estoy dando una función que es muy conocida. Esta función se llama una función exponencial. Esta función se llama o distribución exponencial, pero muchas veces no es tan conocida. Hay que sacarlas, ustedes las tienen que sacar. Como segundo, encuentre la función acumulada y le sigo dando solución al problema que nos trajo la semana pasada Julio César. Julio César, todo lo que nos trajo para estudiar Julio César con una pregunta que aparentemente parecía muy sencilla. Encuentre esa f de x, a ver cuánto les da. Entonces sabemos algo. Y es Profe, la función está definida desde dónde, perdón. la función es esta. La función es esta, Julio César. Ok, desde mayor que 0. Sí. Yo solamente quería escribir acá es algo, y es que f de x, esta f de x, no es más que encontrar la probabilidad que la variable x sea menor o igual que x. Y entonces la idea de Andrea, ahora que le estaba preguntando qué era lo primero que hacíamos, no estaba tan descabellada Andrea en hacer la gráfica. ¿Por qué? Porque con la gráfica yo me doy cuenta por dónde se está moviendo la X. Entonces te das cuenta, Andrea, que tu aporte ahí fue muy buena. ¿Por qué? Porque la gráfica de nuestra función, nuestra gráfica va a ser como esta forma, más o menos. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder, perdón, esa gráfica es, sí, ¿cierto? Porque 2 es mayor que 0. Entonces, fíjese que me están diciendo es que la X se va a mover desde sin tomar el 0 hasta más infinito. Y entonces cuando esté por acá, o cuando esté por acá, o cuando esté por acá, o cuando esté más lejos todavía. Entonces esto les va a dar algo.
Si alguien tiene la respuesta, ¿me puede decir cuánto le da? Como les digo, la intención es que ustedes vayan trabajando también, vayan sacándole el gusto a todo esto, porque ustedes ya vieron cálculo y vean que el cálculo les va a servir muchísimo en probabilidad. ¿Esta integral de dónde a dónde iría? De 0 hasta X. De 0 hasta X. ¿De quién? De nuestra función f de X. Es decir, de nuestra función 2e a la menos 2 por X diferencial de X. Como somos poquitos, entonces me doy el lujo de preguntarles a cada uno. Andrea, ¿cuánto te da esa integral? Primero que todo, tendríamos que sacar límite. Juan David nos dice que no. Muy bien. ¿Por qué? Porque es que esta no es una integral impropia, es una integral normal donde X toma valores mayores o iguales que 0. ¿Cierto? Toma mayores que 0, ¿cierto? Andrea, ¿sabemos hacer esta integral? ¿Cuánto nos da? Profe, sí, da medio menos E, la menos 2X. Ahí, ¿Te dio esto? sí. Bueno, Andrea le dio eso. Más A uno, más Juan, uno. ¿cuánto, Andrea? Ahí, más uno. Más 1. Ajá, ahí. Así. Sí, señor. Bueno. ¿Qué dice Juan David? ¿La dejamos así? Menos E. Andrea, ¿te faltó un menos ahí o no? Sí, Juan David. profe. ¿Ah? Sí, sí. Exactamente, Andrea, porque fíjate Ujú. que si me dejas esto así, me están diciendo que esta F es una probabilidad. Y si la dejas así, sería mayor que 1. Entonces no tendría sentido.
Entonces aquí es un menos. Muy bien. Entonces lo voy a escribir así. La voy a escribir como 1 menos e a la menos 2x. Entonces no se te olvide. Si ves que se te va a dar mayor que 1 o menor que 0, es porque algo falta ahí. Entonces f de x va a ser ¿de qué forma? Va a ser 0 si x es menor que 0. Entonces, si nuestra función va a ser 0, si es x es menor o igual que 0, va a ser 1 menos e a la menos 2x si x es mayor o igual a 0. Y va a ser 1 si... ¡Ay, listo ya! ¿Cierto? Ya. Porque ya para los... Va a ser 1 después de eso. Entonces ya eso no nos interesa, sino que eso ya va a ser... Cuando sea muy grande, esto va a ser 1. O sea, cuando esto va para el infinito. ¿Cierto? Listo, ya tenemos esa cosa. Ah, aprovecho esto. Aprovecho esto. Entonces, si eso es verdad, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad que x sea menor o igual a 3? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 3? Utilizando este. Profe, me dio 0.9975. Que es lo mismo que entonces hacer es 1 menos e a la menos El menos 6. 2 por 3. ¿Cierto? Julio César? Sí, sí, señor. Eso. Y entonces, ¿cuánto nos da la probabilidad que x sea mayor o igual a 3? A x. O mayores, pues no importa si el igual a y. Juan David nos dice que 1. No, Juan David. Andrea. Esto va a ser igual. Eso sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a x. Exactamente. Entonces esto le va a dar e a la menos 2x. Y entonces la pregunta, Julio César, que nos hiciste o que tenías duda en el taller, era que sin necesidad de hacer todas las integrales, si ya tienes esta función, si tienes esta función mayúscula, ya puedes encontrar todas estas probabilidades. Ahora sí te quedó más claro todavía el punto. Sí, sí, profe. Listo. Y finalmente, entonces nos preguntan, ¿será que podemos calcular la esperanza de x? ¿Será que podemos hacer esto? Entonces nos preguntaríamos, bueno, es que la integral del valor absoluto de x por f de x
por el diferencial de x entre 0 y más infinito, ¿cómo es? Es decir, esta función, la integral de 0 a más infinito del valor absoluto de x por 2e a la menos 2x diferencial de x, esta integral, fíjese que yo por eso no la puse, realmente la habíamos podido poner en valor absoluto, habíamos podido escribirla así, ¿verdad? Habríamos podido escribir x, valor absoluto de esta forma, pero esto es igual a ¿quién? Esto es valor absoluto, ¿por qué es de esta forma? Porque fíjense que es que esta cantidad es positiva. Entonces yo puedo sacar esto como 2e a la menos 2x diferencial de x. Pero es que fíjense que esta integral es menor que infinito. Eso ustedes lo pudieron haber visto en cálculo, ¿cierto? Esta integral es menor que infinito, es decir, es absolutamente convergente en nuestra función. Por lo tanto, esto tiene sentido. ¿Y cómo calculamos esta esperanza de x? Entonces, la esperanza de x, la integral de eso, entonces integral de x por f de x por el diferencial de x. Integral de Juan David. ¿Por qué negativo Juan David? No. Esta sí la tendrías que hacer así, ¿cierto? Pero fíjate que el 0, la x no toma valores negativos. La x nunca toma valores negativos. Entonces la primera integral sería siempre 0. ¿Cierto? Entonces siempre te va a quedar con la positiva. Y esa positiva es la que tiene sentido para nosotros acá. Entonces te va a quedar la integral desde 0 hasta más infinito de esta función, que va a ser la integral de 0 hasta más infinito de la x por 2e a la menos 2x diferencial de x. Que esa sería tu segunda integral, Juan David. La primera, entonces podría hacerla dos veces. Aquí, hacerla dos veces porque solamente es el valor absoluto. Porque no toma valores negativos. Entonces no hay necesidad de ese 2 en este caso. Y esto sí no nos puede decir cuánto nos da. Bueno, voy a darles un valor a ver quién está de acuerdo. Esto creo que les da un medio.
Carol dice que sí. Muy bien, Carol. Entonces, fíjense que nos están diciendo que si nosotros tenemos una función que se llama exponencial 2, ¿cierto? Entonces su media es 1 sobre 2. Es decir, el valor esperado de x es igual a 1 sobre 2. Ay, profe, ese temita siempre está complicadito. Pues no, está ahí de mucho cuidado. Sí, por eso Andrea quise traerlo pues a colación, porque fíjese que son cosas que ustedes de pronto en el curso uno las ve muy rápido, pero son cositas que uno después se va dando cuenta que los tienen que aprender uno en cualquier momento. ¿Por qué? Porque es que, como les digo, ya ustedes tomaron la decisión de irse por el lado de probabilidad, de estadística. Posiblemente a ustedes no les toque hacer estas cuentas, pero ¿por qué? Porque ya hay software que lo hacen, pero antes de meter los datos al paquete estadístico, ustedes tienen que saber qué hacer. Por ejemplo, si ustedes tienen un problema en particular, ustedes tienen que decir, bueno, mis datos son estos. Por ejemplo, ustedes cogen un conjunto de datos y ese conjunto de datos, ustedes dicen, bueno, yo tengo que hacer un examen preliminar de estos datos. Lo meten, por ejemplo, al R. Y entonces ustedes sacan gráficas, la primera parte que nosotros hicimos, lo que fue la estadística descriptiva. Y esa estadística descriptiva a usted le va a decir, vea, aparentemente los datos siguen tal distribución, pero usted tiene que acomodar esa función a sus datos. Y para eso usted tiene que mirar que se le cumplan todas estas propiedades, ¿cierto? Y es puro cálculo. ¿Te das cuenta, Andrea y todos, que es puro cálculo, vea? Es puro cálculo 1. Solo que ya lo podemos llevar a nuestras cosas. La pregunta entonces uno pensaría, bueno, y entonces ya tenemos la media. Entonces, ¿cuál será la varianza? La varianza de X. Pero la varianza de X no es más que la esperanza de X al cuadrado menos la media de X, toda ella al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, fíjense que esto ya le va a hacer, esta integral ya la conocen. Necesitamos esto. Yo les voy a decir cuánto les debe dar esto, a ver si usted lo hace. Esto les debe dar 1 sobre 2 a la 2. Les pregunto, ¿dónde trabajaríamos uno con esta función en particular? A ver. Un problema práctico donde nosotros digamos, vea, es que eso se ve en tal situación. Esta función se ve en tal situación. Esta situación o situaciones donde ustedes van a encontrar esta función en particular son situaciones en lo que se llaman tiempos de espera, ¿cierto? ¿Ustedes viven acá en Medellín o no? ¿Alguien no vive en Medellín? ¿Todos Profe, pues viven en Medellín? yo voy y vengo del suroeste y Medellín. Ah, bueno. ¿Has montado en metro? Sí, claro. Usted se ha puesto a pensar, cada uno de ustedes se ha puesto a pensar cuál es el tiempo de espera en la plataforma hasta que usted se subió al metro, pues a los carros del metro.
Son como 5 o 6 minutos, ¿no? No, no tanto, Julio César. No, pero espere, ¿cuál es la pregunta? ¿Entre metro y metro o No, no. ¿Cuál es el tiempo de espera que usted hace en la plataforma hasta montarse al metro? Puede ser a los carros del metro. Pues Ya, Juan. depende, o sea, es depende, sí. Ah, no, pero estamos hablando de metro. Entonces sí, de 1 a 3 minutos. Exactamente. Vea, Juan David nos dice que 3 minutos, ¿cierto? Entonces, fíjese que lo que le están diciendo ahí es, eso es el tiempo de espera que usted, cuando usted entra a una estación, usted ve que le dicen más o menos el tiempo que demora el tren en pasar. Pero entonces esos son tiempos estipulados. Pero supongamos que usted no mira el reloj, ese tiempo, el tiempo de espera es más o menos 3 minutos. Muy bien, entre tren y tren son 3 minutos. Pero usted esperaría los 3 minutos si usted llegase inmediatamente saliera el que estaba en plataforma. Pero usted normalmente cuando usted llega, pues muchas veces uno llega a la plataforma y no encuentra el metro ahí. ¿Qué significa eso? Que usted no tiene que esperar todos los 3 minutos. Entonces, ese tiempo es lo que se llaman tiempos de espera. Ahora, no pensemos en el metro. Todos hemos entrado a un banco. Todos hemos hecho fila en un supermercado. Entonces uno pensaría, ¿cuál es el tiempo de espera que tenemos en un supermercado para pagar, el tiempo de espera en un banco, el tiempo de espera para ir al cine, etcétera? Esas situaciones se manejan con esta función. Hay un tema muy importante que se trabaja con esto y es lo que se llama teoría de colas. Hoy en día en toda parte uno hace fila. Entonces uno puede estudiar la teoría de filas con un parte de esta función. Pues tomando esto lo que llamaría el tiempo de espera en la fila, tiempo de espera de ser atendido, tiempo de, cierto, hay muchas cosas ahí, pero fíjese que ya uno va conociendo situaciones en que va a tener esta función. Esta función se llama función exponencial. Función exponencial. Hay varias formas de escribirla. Yo la escribí en una de las formas más sencillas. Hay otros que la escriben más diferente. Hay gente que la escribe así. Vamos, en vez de decir de esta forma, se puede escribir aquí como si esto era el 2, entonces aquí un medio, etcétera. Y es para definir el promedio, ¿cierto? Pero eso es más que todo ya pues notaciones que utilizan y que nosotros vamos a ver. Sí, Carol. Lo interesante por el momento es esto, es que yo quiero que ustedes se vayan acostumbrando a la parte teórica y ya nos ponemos a hacer algunos ejemplos. Sí, claro, pero quiero que ustedes ya sepan pues manejar parte de esto. Fíjense que estamos avanzando, pero en una forma lenta y una forma que ustedes entiendan la parte teórica y vamos a hacer la parte práctica. Claro, claro que sí. Bueno, no sé si tienen más preguntas, dudas. No, profe, pero ya fue muy productivo, me parece a mí. Eso, entonces, exactamente. Ya ustedes verifican, por favor, ustedes verifican que la varianza sí sea esta cantidad que yo les pasé acá, ¿cierto? Pues en particular estamos trabajando con este 2. En particular estamos trabajando con este 2 acá, pero ustedes pueden poner cualquiera aquí. Es decir, ustedes podrían hacer lo siguiente. Escribir la función mejor de esta forma. F de X igual a E a la menos AX para los X mayores que 0 y 0 en cualquier otra parte
y A mayor que 0. ¿Cierto? Listo. Entonces, dejamos por acá y la próxima semana entonces hacemos algunos ejemplitos ya prácticos, no solamente de esta función, sino de otras que vamos a ver. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias por hoy. Gracias, profe. Bueno, de nada. Una de las cosas que les quería decir es, si no entienden algo, aprovechemos que estamos haciendo estas clases así suaves, o clases no, digamos estas asesorías así suaves, y preguntemos. Bueno, que pasen un buen fin de semana.